Santa Atahualpa, acabó la rebelión, simplemente la rebelión se fue debilitando y perdiendo peso e influencia. ¿Ya? No te olvides tú. Sigamos en el proceso. La siguiente rebelión, sin duda, es la más brava de todas. ¿Ya? José Gabriel Condorcanqui Noguera o Tupac Amaru II. Es un caso muy especial, José Gabriel. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta todo el entorno de lo que genera su rebelión. Primero, ¿quién es José Gabriel? Él termina siendo un indio noble, cacique, ya cacique del Cusco. Pero ahí viene una primera parte que hay que tomar muy en cuenta. No todos los caciques son iguales. Hay nobles de la high, ya de la alta nobleza indígena, y hay nobles de la que no lo son tanto, ya que no lo son tanto. José Gabriel es uno de esos, de un noble de baja categoría, si lo quieres llamar así. Él es cacique y tiene tres cacicazgos: Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Pero sus tierras no son tan fértiles, ¿ya? No son tan fértiles. Eso termina siendo un dato muy a tomar en cuenta. No son muy fértiles sus tierras. Entonces, esa no era la fuente de su ingreso. José Gabriel hace dos negocios. Él es arriero. Él es dueño de mulas de carga para el transporte de mercancías de Cusco a Potosí. Termina siendo su negocio, ¿ya? Su negocio. Lo segundo es que José Gabriel termina siendo, además de arriero, termina siendo, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, Se me va el término. Es prestamista, usurero. Presta dinero y cobra impuestos. Ese es su negocio, porque sus tierras no son muy fértiles. Ahora, ¿qué pasó? Las reformas borbónicas lo fueron golpeando. Primero, porque el Alto Perú, que es su principal zona de comercio, ya no es parte del virreinato peruano, ha pasado al Río de la Plata y los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos. Se afecta su ruta comercial y su negocio del arrieraje. Profe, ya entendí, por eso se rebeló. Sí, pero no de inmediato. José Gabriel terminó diciendo, bueno, ya gané plata por este sistema, voy a terminar ahora metiendo mi dinero en qué, en terminar cercando mis tierras, traer maquinarias, preparar a mis trabajadores y que terminen produciendo mis tierras. Bacán, comienza a hacer ese sistema. Y al gobierno virreinal ya se le ocurre que para aumentar la producción de la plata de Potosí, en Bolivia, ahora Virreinato del Río de la Plata, tenían que venir gente de lugares más alejados. Se amplía la MIT de Potosí y gente de lugares más alejados tienen que venir a Potosí para trabajar. Para mala suerte de José Gabriel, los indígenas de sus cacicazgos tenían que ir a trabajar a las minas de Potosí. Le fregaron el negocio del comercio y le afectan el negocio de la agricultura porque su gente va a tener que ir a trabajar allá. Profesor, ahí sí se revela José Gabriel. Tampoco. José Gabriel quiere ir por el tema legal y termina pidiendo una audiencia, una sesión en la Real Audiencia de Lima, ya de Lima. Viene a Lima, ya viene a Lima. En Lima reclama cuatro cosas en la Real Audiencia. Uno, que lo reconozcan como descendiente de los Incas de Vilcabamba. Uno. Dos, que además de eso, el Alto Perú regrese al virreinato peruano. Tercero, termina pidiendo que si es que los virreinatos no pueden tener negocios, entonces la gente del Perú no vaya a trabajar al virreinato del Río de la Plata. Y cuarto, que se termine creando una audiencia o poder judicial en la zona del sur del Perú, porque el malestar de la gente contra el gobierno es tan alto que podrían generarse rebeliones y es mejor escucharlos antes que ver cómo se rebelan. 4 puntos. Mira, de los 4 hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? El segundo y el tercero son muy importantes. Él está pidiendo que regrese Bolivia al Perú. ¿Por qué? Porque ese era el comercio, la zona comercial que venía teniendo. Cuando se fue Bolivia al Perú, él vio afectado su negocio. El tercero es importante, ya, si ya perdí mi negocio del comercio, entonces no me quites mi mano de obra, ¿ya? Es decir, los peruanos no pueden ir a trabajar al Río de la Plata, no te lleves mis trabajadores indígenas. Ese es su reclamo. En Lima no le hacen caso, ¿ya? La Real Audiencia no le hace caso a su propuesta, pero muchos dicen que mientras que él estuvo acá, va a terminar teniendo contactos con profesores sanmarquinos que estaban influenciados por las ideas de la Ilustración y que van a terminar influenciando a Tupac Amaru y sus ideas rebeldes, ya ilustradas. Pues bueno, José Gabriel se va de Lima sin hacerle caso, llega al Cusco y promueve este levantamiento que es muy conocido. ¿Cuáles son las causas? Me dice acá. Uno, la explotación a través de la MIT de Potosí. ¿Por qué dice eso, profe? ¿Ya? ¿A Tupac Amaru lo van a explotar? No, pero van a explotar a sus indígenas. La gente está molesta con esta medida y Tupac Amaru va a decirle, esto nos molesta, ¿por qué? Porque los malos funcionarios del gobierno abusan de nosotros, ya abusan de nosotros. ¿Qué hay que hacer entonces? Organizarnos y rebelarnos. Claro, el malestar de la gente, Tupac Amaru lo va a terminar canalizando contra el sistema, pero además de eso, le convenía a él porque él recuperaría sus actividades comerciales, no te olvides tú. Otra cuestión a tomar muy en cuenta es el reparto forzoso de mercancías.
¿Eso qué significa? Las mercancías se legalizaron, ¿ya? El reparto se legalizó, no te olvides tú. Antes te vendían un producto y ahora te pueden vender 5, y eso afecta al bolsillo de la población. Así que Tupac Amaru le dice, la mala administración del gobierno de estos corregidores abusivos nos está explotando. ¿Qué hay que hacer? Organizarnos y rebelarnos. Con eso Tupac Amaru podría generar un grupo que ejerza presión sobre el gobierno para poder establecer cambios, no te olvides tú. Tercero, aumento de los impuestos. El hecho de no poder evadir el tributo indígena. El bolsillo de la población está muy afectado. Las alcabalas y demás afectan tremendamente a los indígenas. Y ese malestar, repito, Tupac Amaru lo va a canalizar. Ya lo va a canalizar. Lo va a canalizar porque le conviene para poder recuperar sus beneficios. ¿Dónde comienza la rebelión? Comienza en el Cusco y se va a expandir hacia la Sierra Sur y al territorio del Alto Perú, Bolivia. ¿Dónde comienza todo? Ya donde comienza todo, todo inicia con el rapto, literalmente, el rapto del corregidor Arriaga del Cusco, ya en el pueblo de Tungazuca, y el ajusticiamiento del mismo. En una reunión por la celebración del cumpleaños del rey Carlos III, ya, donde iban a ir los nobles y los caciques, ya, donde sabía el corregidor de que su cabeza estaba pedida, ya, de que la gente quiera rebelarse contra él. Como la rebelión se hace, o como la celebración se hace en Tungazuca, territorio de José Gabriel dice, te preocupes, tú vienes a mi pueblo y en mi pueblo nada te va a pasar. Yo te voy a traer y yo te voy a terminar sacando. ¿Ya? Estás conmigo, estás con Dios, nada te va a pasar. Pero el mismo José Gabriel lo terminó raptando, ¿ya? Y le hizo firmar 2 documentos. Uno en el que le pedía a todos los nobles del Cusco que vengan a una reunión. Y segundo, otro documento donde le daba poder a José Gabriel para que vaya a la Hacienda o a la Caja Real, que era algo así como el Ministerio de Economía en Cusco, para poder darle dinero para algunas obras, ¿ya? Algunas obras. Bacán. En realidad lo que hizo José Gabriel es falsificar ese documento para terminar teniendo plata para financiar la rebelión. Una vez que los nobles fueron a la reunión, frente a todos, sale el corregidor Arriaga, ya con las ropas raídas, cochino, con el cabello suelto, y aparece José Gabriel atrás. Todos los nobles, españoles, criollos, indígenas, sentados al frente y la gente del pueblo atrás. José Gabriel se dirige al pueblo y termina diciendo, corregidor Arriaga, ese, el que abusa de ti en la mitad, el que te va a trabajar a Potosí, el que te cobra un montón de impuestos. ¿Qué hacemos con él? Mátalo. Y José Gabriel lo ahorcó. ¿Ya? Había una horca y una soga y lo ahorcó enfrente de todos. Los nobles se quedan estupefactos, ya se quedan fríos, no saben qué está pasando. Y la gente estaba celebrando la muerte del corregidor. José Gabriel aprovecha el momento para decirle que él era Tupac Amaru II. Ese punto es importante. El Incarri, no se olviden de eso. ¿Ya? También hay una cuestión mesiánica con Tupac Amaru. El que dijo que iba a volver ya volvió. ¿Ya? El Incarri, ya Tupac Amaru primero, muerto y decapitado y descuartizado, Inca y Vilcabamba, no te olvides tú. Así que José Gabriel, ya que los tenía ahí atentos, José Gabriel le dice, el problema no es el rey, vive el rey, muere el mal gobierno, ¿ya? El problema son los funcionarios del gobierno que aplican malas medidas y que afectan al pueblo. El rey me está dando a mí la potestad de poder generar cambios, va a decir José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué cambios propongo yo? Eliminación, escucha bien, ¿eh? Eliminación del tributo indígena, eliminación de la mita, eliminación de los repartos, ¿ya? Eliminación de los corregimientos y los corregidores abusivos y eliminación de la esclavitud. José Gabriel está dando medidas que evidentemente perjudicaban a la población indígena y que para poder ponerlo de su lado. Y eliminar la esclavitud no iba con los indios, iba con los esclavos, para ponerlos precisamente negros, para ponerlos de su lado y generar una rebelión multiclasista y multirracial. José Gabriel dice, vamos hacia el Cusco. Están en Cusco, pero tienen que ir a la ciudad, de Tungazuca a la ciudad del Cusco. En el camino van a terminar teniendo un enfrentamiento en un pueblo llamado Sangarará, donde derrotan a un batallón español, y el pueblo que está con José Gabriel entra al pueblo de Sangarará, busca a los blancos, a los españoles, que podían ser, repito, español peninsular o criollo, busca a los blancos que se habían refugiado en una iglesia para evitar el ataque contra ellos y quemó la iglesia con todo y blanquitos adentro. Así de agresiva. En Lima se terminan enterando de este caso y se acusa a esta rebelión como una guerra de razas. Escuchen bien, ¿eh? Una guerra de razas. ¿Qué va a terminar siendo el gobierno virreinal? Todos los indios del Cusco son enemigos porque están buscando matar a los españoles. Esa medida fue muy importante, porque cuando de esto se enteran en el Cusco, los caciques de la alta nobleza, como Miguel Rosas, Juan Eguiluz o Mateo Pumacahua, sobre todo este último, van a decir, aguanta, gobierno virreinal. Nosotros siempre hemos mostrado lealtad al gobierno español, nunca hemos sido desleales a él. Acá el que se está rebelando es José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca, Surinam y Pampamarca,
cacique de baja nobleza, no me compares con él. Nosotros siempre hemos sido leales y para mostrar nuestra lealtad vamos a formar batallones en tu favor contra José Gabriel. Con esa propuesta, ya con esa propuesta es que se organiza este ataque. Desde Lima se terminan enviando tropas y en Cusco se van organizando, repito, diferentes caciques de la alta nobleza con tropas para respaldar ello. Otro dato más, y otro dato más. Esta movilización de José Gabriel llega a las puertas de la ciudad del Cusco, con el objetivo de entrar a ella. ¿Ya? La esposa de José Gabriel, Micaela Bastidas, su aliada Tomás Tito Condemaita y una serie de familiares que son parte de la élite que se está rebelando, le dicen a José Gabriel, toma el Cusco, pero José Gabriel tiene miedo, porque él ha visto en Sangarará cómo es que la gente que está con él no discrimina entre blanco amigo y enemigo, todo blanco es enemigo. Y él tiene una serie de criollos aliados en el Cusco y tiene miedo a atacarlos. Por eso es que decide darse media vuelta y decide ir hacia el Alto Perú para promover o encabezar un levantamiento más fuerte en el territorio y retornar el Alto Perú al territorio peruano. Ese era su plan, pero terminó cometiendo errores. Es un primer error estratégico porque permitió que las tropas virreinales se reorganicen con el apoyo de los caciques de la alta nobleza. Pero me está diciendo que si lo hubiese ingresado al Cusco hubiese ganado. Lo más probable es que no, ya lo más probable es que no, pero tal vez hubiese tenido una mayor cantidad de seguidores y quién sabe lo que pudo haber pasado. Pero cometió un error grande. Cuando él está yendo hacia el sur, vienen las tropas en el Cusco, ya del gobierno virreinal, y José Gabriel se dio cuenta del error que había cometido y decide regresar. Cuando regresa, mala suerte, ya las cosas se había puesto cuesta arriba, sus tropas eran menores y van a terminar siendo derrotadas en diferentes batallas, y posteriormente se refugia en un pueblo llamado Langui, y van a terminar literalmente tirándole dedo, van a decir dónde está José Gabriel, lo capturan y lo enjuician. El juicio de Tupac Amaru II fue muy particular, porque en el juicio no tenía posibilidad de defensa. ¿Ya? La pregunta del visitador Areche, del que está haciendo la reforma borbónica, no te lo olvides tú, terminó siendo una, porque él es el que encabeza el juicio. ¿Quiénes son tus aliados criollos? Porque como él está golpeando a los criollos en el virreinato, él considera que los criollos lo están utilizando para rebelarse. Y José Gabriel nunca soltó nombre. Así que para hacerlo hablar, terminaron torturando y asesinando a sus familiares, tíos, primos, sobrinos que habían estado con él, la cacica de Acos, la propia Micaela Bastidas, pero nunca soltó nombre y al final a él también lo terminaron descuartizando. Lo quisieron jalar con 4 caballos, pero al final lo terminaron decapitando y descuartizando. Esta rebelión había hecho eco ya en otros lugares. Es más, desde antes, en la zona del Alto Perú, Bolivia, se habían producido otros levantamientos. Un personaje llamado Tupac Katari se había levantado con anterioridad. Y ahora aparece otro que retoma el nombre de Tupac Katari. Su nombre es Julián Apaza, ¿ya? O Tupac Katari. Y va a terminar siendo ahora el que encabeza la segunda fase de esta rebelión llamada la fase Aymara, de la zona de Bolivia. Julián Apaza tiene muchos contactos, es comerciante y tiene muchos contactos con funcionarios, con líderes indígenas y hasta con funcionarios criollos, ¿ya? Y va a terminar organizando la protesta y rebelión. Esta comienza a desarrollarse antes que Tupac Amaru II intente llegar hacia allá. Pero cuando muere José Gabriel Condorcanqui, Julián Apaza el que ahora está a la cabeza. Un sobrino de José Gabriel llamado Diego Cristóbal Tupac Amaru va hacia la zona del Alto Perú y reclama su sitial de líder por ser sobrino de Tupac Amaru. Y Tupac Katari o Julián Apaza le cede ese liderazgo. Pero luego van a comenzar a aparecer enfrentamientos. Tupac Katari, por ejemplo, va a terminar rodeando la ciudad de La Paz, que era la zona más importante de lo que hoy es Bolivia. En 3 oportunidades amenaza con invadirla, pero va a terminar siendo derrotado por tropas venidas desde la zona de Argentina, del Virreinato del Río de la Plata. Digo, Cristóbal Tupac Amaru va a terminar firmando la paz de Sicuani, en donde termina deponiendo las armas y donde va a terminar hasta soltando nombres ya de los aymaras que se están rebelando. Pero más adelante, el gobierno virreinal de Argentina, el Río de la Plata, va a terminar acusándolo de que él sigue movilizando armamento para la rebelión y lo van a terminar ejecutando, traicionado. ¿Ya? La rebelión acabó. Y con esto acaba no solamente la rebelión de Tupac Amaru, en tanto en el Cusco como en Bolivia, sino que la corona española va a comenzar a buscar la forma de que estas rebeliones no vuelvan a pasar, ya no van a pasar. La corona dijo, si yo estoy muy intransigente con mis medidas, pues aparecen levantamientos cada vez más fuertes. Lo que debo hacer es establecer algunas reformas para calmar las tensiones que existen en este momento. De esa manera, el gobierno español establece una serie de reformas en el territorio. Por ejemplo, uno
se va a terminar eliminando los corregimientos y los corregidores, por lo tanto, y con eso se elimina el reparto de las mercancías, que era lo que tanto molestaba a la población. Primer punto, ya, primer punto. El segundo punto, ya el segundo punto, es que si se anula el corregimiento, algo tiene que existir administrativamente en el territorio para poder organizar y cobrar los impuestos. Y es ahí donde se crea el sistema de las intendencias. Pero te decía, las intendencias tienen su contexto. La intendencia, como forma de administración del territorio y recaudación de impuestos, era muy probable que se haga en cualquier momento, pero se va a terminar acelerando producto de la muy fuerte rebelión de Tupac Amaru, que solamente la de él en el sur del Perú, en 8 meses tuvo más de 30.000 muertos. ¿Ya? Segundo, además de la creación de las intendencias, la corona entendió lo que José Gabriel decía. Las protestas en el sur están muy bravas y era mejor tener un lugar, ¿ya?, donde escuchar a la gente antes que ver las tremendas rebeliones que se iban a producir. Es por eso que se crea la audiencia del Cusco, teniendo a Mateo Pumacahua como oidor, un indígena oidor. Ese terminó siendo el primero de ese tipo de casos, ¿ya? Entonces, pregunta de examen de admisión y pregunta de la PRE también. Una de las consecuencias de la reunión de Tupac Amaru termina siendo la creación de nuevas instituciones, las intendencias y la audiencia del Cusco. ¿Ya? No se olviden tú. Por otro lado, momentáneamente se suspende en Cusco, solo en Cusco, la mita minera, la mita y el tributo indígena, para calmar los ánimos, porque la gente estaba muy sensible. Por otro lado, los cometeros reales de Garcilaso de la Vega van a ser llevados al Index, ya un libro prohibido porque había generado múltiples levantamientos. Se va a terminar eliminando los atuendos y símbolos de la nobleza indígena relacionados al Tahuantinsuyo, para que otras personas no se quieran hacer llamar como descendientes o resurrección de los incas. ¿Ok? No se olviden todos esos datos. Ahora, con esto las rebeliones indígenas, ¡boom!, se calman tremendamente. Y ahora lo que vamos a ver son las rebeliones de los criollos, ¿ya? Las rebeliones de los criollos. En el caso de los criollos hay que tomar en cuenta muchos factores. Antes de hablar de la crisis del Imperio Español, yo me voy a la siguiente diapositiva, que es el tema de los precursores, ya, de los precursores. A final del siglo XVIII, con el tema de las reformas borbónicas, van a comenzar a aparecer entre los criollos tres tendencias, ¿ya? Tres tendencias. Los primeros se le llama criollos fidelistas, leales a la corona española, de acuerdo totalmente con la forma de gobierno que dirige el rey. O sea, lo que hace el rey y los funcionarios está bien, yo estoy de acuerdo, no tengo nada que decir, no tengo nada que criticar, todo es correcto. Y la mayoría de los criollos peruanos, y especialmente limeños, eran de ese tipo, ¿ya? Y escuchen, ¿ah? ¿Por qué eran fidelistas, profe? Si tú me has dicho que los han golpeado mucho con las medidas de las reformas. Lo que pasa es que los títulos de nobleza, los cargos de gobierno que aún tenían, los negocios que venían teniendo, dependían del dominio español. Hay una vieja frase que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. No sé si habrás escuchado esa frase, pero precisamente es algo que se puede aplicar muy bien al Perú, ¿ya? Y se puede aplicar muy bien porque los criollos decían, las reformas me han afectado, ya me han afectado y mucho, pero ¿qué tal si somos un país independiente? ¿O qué tal si le reclamamos al gobierno cambios? Pues es que el rey se moleste y me termine quitando muchos los beneficios que tengo. ¿Y qué tal si me separo? ¿Y qué tal si en ese nuevo gobierno yo no tengo el poder o los mismos beneficios? Entonces decían, bueno, lo que existe lo conozco, ¿ya? Y en lo que conozco tengo poder. Menos que antes, pero tengo poder. En lo otro, no sé. Ese arriesgarse a ir hacia lo desconocido hizo que la mayoría en el Perú fueran fidelistas o leales a la corona. Está un segundo grupo, intermedio, los reformistas, ya los reformistas. Los reformistas es bien simple, están de acuerdo con el gobierno, que continúe el gobierno del rey de España, el sistema virreinal, pero quieren cambios, quieren algunas reformas. Por eso dicen acá, los reformistas buscan corregir los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas, como libertad de imprenta, acceso criollo a los cargos públicos, etcétera, pero no piden independencia. Entre estos criollos reformistas tenemos, escucha bien, a tres personajes que destacan. Uno termina siendo Toribio Rodríguez de Mendoza, rector o director del Real Convictorio de San Carlos, que es el que defendía las ideas regalistas. Regalistas. El rey tiene el poder, pero tiene que aplicar reformas ilustradas. Reformista, al fin y al cabo. Está Hipólito Unanue, rector o director del Colegio de Medicina San Fernando. El Colegio de Medicina San Fernando. Y además asesor del gobierno virreinal. Y tercero tienes a José Baquijano y Carrillo, profesor de Derecho en la Universidad de San Marcos y oidor de la Real Audiencia de Lima, juez. ¿Ya? Ellos y varios otros intelectuales forman un grupo llamado con el nombre de la Sociedad Amantes del País.
Y la Sociedad Amantes del País va a publicar una revista que aquí está llamada con el nombre de El Mercurio Peruano. ¿Ya? El Mercurio Peruano. Del Mercurio Peruano hay que tomarlo en cuenta, pregunta de la pregunta de examen de admisión también, termina siendo una revista que se publica por lo general cada 2 meses, ¿ya? Y esta revista es una revista de tendencia ilustrada. Entiéndase por ilustrada, que no es que tenga dibujitos, entiéndase por ilustrada, de que está ligada a las ideas de de la ilustración, en donde ellos terminaban planteando cambios. El cambio más importante que piden es el higienismo, ¿ya? El higienismo. El higienismo hace referencia a la higiene, a la limpieza del espacio público, a la limpieza de las acequias, a evitar precisamente que por la contaminación en la basura puedan terminar generándose enfermedades, a terminar teniendo un lugar fuera de la ciudad donde enterrar a los muertos, porque ya hasta apestaba la ciudad. Por eso, ¿dónde enterraban a los muertos antes? En las iglesias, en las catacumbas. Y si no tenías plata, en la noche abrías un hueco cerca de la iglesia y pum, ponías a tu muerto ahí porque tiene que estar cerca de la iglesia para estar cerca de Dios y llegar al cielo. Entonces se comienza a plantear eso, ¿ya? Entonces hay muchas reformas que ellos terminan planteando con una tendencia ilustrada. Seguramente la mayor investigación del Mercurio Peruano termina siendo la investigación de las intendencias, en donde terminaban, por ejemplo, en 4 o 5 números hablaban de la Intendencia de Lima. Decían, la Intendencia de Lima está conformada por tales provincias, estas provincias tienen tantas dimensiones, tienen tanta cantidad de pobladores, tienen este río, este centro minero, tienen tales actividades económicas, tienen tales fiestas religiosas, creen en tal santo, en tal virgen, estos son sus platos típicos, etc. Eso es importante porque muchos investigadores plantean lo siguiente: el Mercurio Peruano en ningún momento de sus páginas habló de independencia, nunca, pero fue generando un pensamiento protonacionalista, se llama así, o sea, de tendencia hacia la comprensión de la nación, ¿ya? De yo soy peruano. ¿Qué cosa es ser peruano? Ser peruano es vivir en el Perú, y esto es el Perú, ¿ya? Este es el Perú. Las intendencias, sus provincias, sus fiestas religiosas, sus danzas, sus bailes, etcétera, etcétera. Entonces, la gente iba conociendo qué es el Perú para sentirse peruano y tal vez a futuro comenzar a decir, si yo soy peruano, pues España me está debilitando y me tengo que separar de ella. Algunos autores plantean eso, que era, digamos, el plan a largo plazo, ¿ya? Ir generando una conciencia para luego hablar de independencia, pero no es algo que se pueda afirmar. Así como están los reformistas, está el tercer grupo, los separatistas. El separatista es el que plantea independencia, ya independencia con respecto a España. Proponía una ruptura con la metrópoli, dice acá, ya a través de la guerra revolucionaria logrando la emancipación. Hay varios intelectuales en América Latina que van a plantear eso. Por ejemplo, tenemos a José Nariño en Colombia, quien va a terminar traduciendo del francés al castellano la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, que la pasada te decía que es el documento más importante de la Revolución Francesa, porque hablan de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la defensa de la propiedad privada. También está Francisco de Miranda, venezolano importante, que va a terminar planteando que se sigue el modelo de la independencia de las 13 colonias con respecto a Inglaterra para que América también haga lo mismo. Pero también este personaje va a ser importante porque va a terminar publicando, difundiendo un texto fundamental. El tercer personaje importante acá se llama Juan Pablo Vizcarra Guzmán, peruano, que fue expulsado del Perú a los 16 años. Profe, de chibolo ya terminaba siendo reaccionario contra el gobierno. No. Lo que pasa es que Juan Pablo Vizcarra Guzmán se estaba preparando para ser sacerdote de la orden jesuita y los jesuitas los expulsan. Él se va a Europa y va a terminar bebiendo de las ideas liberales inglesas, de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, de las ideas ilustradas, y va a terminar escribiendo un texto llamado como la Carta a los Españoles Americanos. La Carta a los Españoles Americanos es considerado como el documento fundamental que va a terminar promoviendo la independencia criolla con respecto a España, ¿ya? ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento que la madre patria España nos puede haber dado una serie de características, el idioma, la religión, las costumbres occidentales, ¿ya? Pero somos hijos de una madre ausente, ¿ya? De un padre ausente por un océano de distancia, porque los reyes están en España y nosotros estamos en América, donde en una geografía, un clima y características diferentes, nos hemos ido generando nuestras propias costumbres. Y ante la ausencia de nuestros padres, hemos nosotros, poco a poco, dirigiendo nuestra propia vida y gobierno. Entonces, si hemos ido haciendo eso, hemos alcanzado la madurez, ¿ya? La madurez ilustrada, la madurez racional, para poder dirigir nuestra propia vida independientes de España. Y por eso promovía que fueran los criollos quienes encabecen ese proceso de independencia. Este documento es una bomba, está muy bien organizado,
No lo conoce mucha gente, pero Miranda lo difunde entre las logias, los grupos americanos secretos pro independencia y va a terminar teniendo mucho impacto, mucho impacto. Repite, es el documento más importante que influencia la independencia en América. Luego tenemos un putita que está acá, que es José de la Riva Agüero, que va a ser el próximo primer presidente del Perú, y que va a ser un intelectual, pero de influencia solo peruana. ¿Ya? Él va a terminar escribiendo las 28 causas de la independencia peruana, lo va a terminar convirtiendo en un discurso y se hace importante, pero no es tan influyente como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Ahora sí nos vamos a este punto. Había un desorden cronológico nada más. Te explico qué cosa es lo que está acá. A ver, 1804, lo hemos visto la vez pasada en clase. Napoleón Bonaparte forma el imperio. Napoleón Bonaparte plantea el bloqueo continental. Nadie puede tener comercio con Inglaterra si no yo lo invado. Ya, no te olvides tú. Portugal y Rusia rompieron ese acuerdo porque tuvieron comercio con Inglaterra y Napoleón decide invadir a Portugal y de pasadita invadió a España y puso a su hermano José I Bonaparte. No se olviden, esto es la ocupación francesa. 1808, Francia invade España y ponen como rey a José Bonaparte. ¿Ya? Recuerden que en España eso genera tres reacciones. Una reacción cómica, ya poniéndolo José Bonaparte Pepe Botellas, porque consideraban que era un alcohólico el que los estaba gobernando, y era una forma de denigrar su imagen. Una es la reacción dos es la reacción militar, la guerra de independencia española, ya contra Francia, y tercero termina siendo el movimiento juntista. No se olviden de una cosa, José Bonaparte, que le dije la vez pasada, trae consigo el Código Civil Napoleónico, que es la síntesis de los logros liberales de la Revolución Francesa en un documento, y lo convierte en constitución en España, llamada la Constitución de Bayona. ¿Qué pasó? Repito, en España. Se forma el movimiento juntista, así se le va a llamar. ¿Por qué? Porque en diferentes provincias nace este argumento. El argumento es, el poder del rey proviene del pueblo. El pueblo de España reconoce como rey a José I, a Fernando VII, ¿ya? Y no reconocemos a José Bonaparte, que es un invasor. Entonces, como el pueblo le dio el poder al rey y el rey está ausente, el poder regresa al pueblo. Así que a través de congresos locales o juntas se va a terminar algo así como tomando la administración del gobierno momentáneamente por parte del pueblo. Estas juntas locales van a terminar formando la Junta Central Suprema. Y la Junta Central Suprema decide conformar una corte para hacer una constitución. Y se le conoce con el nombre de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz son un caso muy importante porque estas cortes van a terminar buscando tener representantes de todo el imperio, España, Filipinas y América, ¿ya? Y se termina haciendo la convocatoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque los representantes de América tenían que ser elegidos por parte del pueblo americano, ¿ya? Por parte del pueblo americano. Iban a haber representantes de México, de Nueva Granada, del Río de la Plata, del Perú, y la gente tenía que escoger a sus representantes. Esa idea es muy importante porque nace este concepto que está acá y que yo siempre repito, porque es un concepto muy básico en la universidad, que es el concepto de la opinión pública. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A ver, para que un candidato fuera electo, como los que tenemos ahora en el proceso electoral nuestro, recuerden que ese candidato tiene que terminar dando a conocer sus ideas, ya dando a conocer sus ideas. Para eso necesita un espacio público, ¿ya? Un lugar donde terminar reuniéndose con gente y planteando sus propuestas. ¿Ya? Es un espacio público. El espacio público en esa época de las reformas urbánicas, terminaban siendo las plazas públicas, terminaban siendo un café, un restaurante, un bar, ¿ya? Una librería, una biblioteca, donde la gente se reúne a conversar. Una vez que ya tengo el espacio, termino teniendo algo llamado con el nombre de el debate público, porque el candidato plantea ideas y los que escuchan ya no solamente escuchan pasivamente, sino que escuchan y van a comenzar a plantear propuestas también, a favor, en contra o sugerencias, ¿ya? Y a partir de ese momento se genera el debate. El que plantea, escucha y va a tener que cambiar sus ideas para ganarse el voto de la población. Y se genera algo llamado opinión pública. Por primera vez, la población se comienza a preocupar de la cosa pública o el gobierno. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Antes, el gobierno, las decisiones del gobierno eran del gobierno, de los gobernantes, no eran cosa del pueblo. Ahora recién el pueblo comienza a preocuparse de este tema.
Y ese, para muchos autores, termina siendo un punto fundamental porque la población comienza a darse cuenta de la realidad política, de cómo funciona el sistema, de cómo podría mejorar el sistema o qué tan mal está el mismo. Entonces comienzan a pensar sobre el gobierno y a criticarlo y a proponer nuevas ideas. Eso va a terminar generando una conciencia política y esto va a terminar generando una crítica contra la autoridad real, que para muchos es el precedente para el proceso posterior de la independencia. No se olviden, por eso es que la Corte de Cádiz es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de la Corte de Cádiz, recuerden otro dato más que termina siendo fundamental. Cuando en el Perú se produce el proceso electoral, ¿qué pasó? Los derrotados consideraron de que hubo fraude, ¿ya? Y por lo tanto, el virrey del Perú, que era el virrey Abascal, eliminó el proceso electoral. Los peruanos que van a estar en las Cortes de Cádiz van a terminar siendo peruanos que estaban viviendo en España. Vicente Morales Duárez, José Baquijano y Carrillo, Nicolás Feliú, Dionisio Incayupanqui y varios otros más, ¿ya? Cuando ya estaban los representantes por allá, se van a terminar haciendo unos primeros decretos. España tiene miedo, y no te olvides de eso, de que las reformas borbónicas que fueron muy duras con América terminen generando rebeliones. Por eso mismo es que la corona va a establecer lo siguiente. Primera medida, igualdad entre español y criollo, entre español peninsular y español americano criollo. Como somos iguales, nadie te somete. Como nadie te somete, entonces no tendrías por qué independizarte o liberarte de mí. Esa era una forma de terminar calmando a la población americana. Nunca nos habían considerado iguales, ¿eh? Pero ahora sí lo van a hacer para poder calmar la situación. Segundo, se elimina la mitad del tributo indígena. ¿Por qué? Porque recuerden que los indígenas se habían puesto muy bravos en el siglo XVIII y podrían rebelarse nuevamente ante la debilidad de España en ese momento. Así que se tomaron medidas preventivas por parte del gobierno de las Cortes de Cádiz. Otra cuestión. Hubo un representante peruano que fue presidente de las Cortes de Cádiz durante un día, pero fue representante, y su nombre es Vicente Morales Duárez, presidente de las Cortes de Cádiz. No se olviden, pregunta de examen de admisión hace tiempo atrás. Estas cortes fueron trabajando la Constitución de Cádiz. Repito, partían de un concepto liberal. El poder emana del pueblo. El rey, al que nosotros reconocemos como gobernante porque le dimos la autoridad, está ausente, entonces nosotros nos dirigimos. Y para poder guiarnos necesitamos un marco legal, ¿ya? Y ese marco legal será la Constitución de Cádiz, que se publicará en 1812. Esta constitución también es de corte liberal, reemplaza la constitución de Bayona que ellos rechazaban, pero también es de corte liberal. Y en ella se establece una serie de propuestas, ¿ya? Se legaliza lo que estaba hace un rato, igualdad entre español y criollo, eliminación de la mitad del tributo indígena, se termina estableciendo además de eso la eliminación del Tribunal de la Santa Inquisición, con lo cual no había libertad de cultos, pero por lo menos ya no iba a ser tan rígida la persecución contra, o de la Iglesia Católica contra sus opositores. Se establece la monarquía constitucional. ¿Qué se planteaba entonces? El rey Fernando VII, ya nosotros lo reconocemos así, van a decir las cortes, pero cuando Fernando VII regrese, él va a tener que ceñirse a estas leyes de la Constitución. ¿Ya? Estaban frenando o disminuyendo el poder de la autoridad real, no te olvides tú. El siguiente caso que ellos plantean, y que es un discurso interesante, ilustrado, es lo que dice ahí. La nación, es decir, el pueblo español, no es propiedad de ninguna persona, ni del rey, ni de una familia real. Ya, una familia real. Al contrario, nosotros no te pertenecemos, tú no perteneces, porque tu poder proviene de nosotros. Y con eso están limitando la autoridad del rey, no te olvides tú. Eso pasaba ahí en España, y además había guerra, Lo que hay que tomar en cuenta, es que España plantea lo siguiente. O en América, disculpa, aparecen las llamadas juntas de gobierno. Así como juntas allá, también van a haber juntas acá. Los criollos, de diferentes ciudades se van a reunir en sus municipios o cabildos y van a terminar formando estas juntas argumentando, ¿qué cosa? Que si Francia quiere invadir América, ellos van a salir en defensa del rey Fernando VII de los territorios americanos porque nosotros somos leales a España. Entonces, las juntas de gobierno aparecen como movimientos criollos fidelistas, leales a la corona española. El problema está, por si acaso, la primera que nació es la Junta de Chuquisaca en Bolivia. Cuando nace la Junta de Chuquisaca en Bolivia, el virrey de la época del Perú, que era el virrey Abascal, aplaudió la lealtad de los criollos americanos y terminó planteando que debería ser modelo lo que han hecho los criollos de Chuquisaca. Y es por eso que aparecen un montón de juntas en La Paz, en Quito, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y posteriormente en Cusco. En la mayoría de casos, date cuenta, terminan siendo ciudades, las capitales de los próximos países de América Latina, menos Lima, ya vamos a ver por qué. Pero por otro lado, aparecen en estas ciudades pasquines, ¿ya? Pasquines.
aparecen documentos que se comienzan a circular de manera ilegal, subrepticiamente, como si fueran volantes por las calles, en donde se habla de independencia o criticando la autoridad del rey. Eso al virrey Abascal no le gustó y comenzó a acusar a las juntas de gobierno de separatistas. Muchas de ellas no lo eran, ¿eh? Pero las acusa ante la posibilidad de que ellos mismos estén promoviendo eso. Y ataca a toda la Junta de Gobierno. Todas las juntas de gobierno van a ser atacadas por una reacción conservadora del virrey Abascal atacando a todas las juntas de gobierno. La única junta a la que no pudo derrotar porque le faltó plata para poder enfrentarla fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, que es la única que queda en pie y de donde aparecerá la llamada Corriente Libertadora del Sur. Un dato más, antes de hablar de ese proceso, recuerden que si bien los principales personajes de la independencia peruana terminan siendo San Martín y Bolívar, argentino y venezolano respectivamente, no significa que en el Perú no hayan habido o no hayan existido movimientos por independencia. Aparecen varios, ya aparecen varios. El problema es que estos son varias rebeliones aisladas, ya con una mala organización militar y militar sobre todo, con falta de respaldo precisamente para sus levantamientos y finalmente van a terminar siendo derrotadas. Las rebeliones son las que están acá, en la parte derecha del cuadro, ¿ya? Estas rebeliones comienzan en Tacna en el año 1811 con Francisco de Sela, llamada la Rebelión de los 5 días. Sela y un grupo de familiares ligados a caciques y demás toman el cuartel de Tacna, intentando con eso promover el levantamiento de la gente y terminar además de eso facilitando la llegada de tropas argentinas vía el Alto Perú o Bolivia hacia el territorio peruano. Lamentablemente para su rebelión esta terminó siendo desarticulada porque era bastante débil y Sela va a ser enviado a la cárcel de Chagras en Panamá, donde fallecerá, ahí me gusta decir eso, el 28 de julio de 1821. A él se le considera como el personaje que dio el primer grito de independencia y fallece el día que se proclamó la independencia de la capital. ¿Ya? Muy así, muy idílica su muerte. Un año después en Huánuco, el coronel Crespo y Castillo va a terminar organizando, más que organizando, va a terminar canalizando una protesta de indígenas, criollos y mestizos contra los impuestos que eran muy altos contra el gobierno central, ¿ya? Así que no es que él organiza a la gente, las protestas existían y él simplemente las va a terminar encadenando bajo su liderazgo. Esa rebelión va a terminar formando una junta de gobierno en Huánuco, va a terminar tomando una localidad llamada Ambo, pero no va a ser suficientemente fuerte. Finalmente también va a terminar siendo derrotada. Siguiente rebelión, Tacna, Payardelli. Este es más importante porque este genera su levantamiento para, digamos así, generar un desorden y permitir que las tropas del general Belgrano desde Argentina pasen hacia la zona de Bolivia y luego hacia el Perú. Lamentablemente para él tampoco va a terminar teniendo éxito y va a terminar siendo derrotado. Y luego la rebelión un poco más fuerte fue la rebelión de Cusco, con influencia en Puno, Arequipa y hasta en el Alto Perú. La rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua ya va a terminar teniendo influencia en varios territorios, pero no va a ser tan fuerte como se termina pensando. Es una rebelión muy desorganizada, muy débil como todas las demás. Uno de los personajes que destaca acá es Mariano Melgar, poeta, donde su crush Silvia no le hace caso, no le hace caso, y él se mete al proceso de independencia, pero no va a terminar teniendo éxito, al final va a terminar muriendo. Está Mateo Pumacahua, cacique y ex oidor del Cusco, que había logrado por sus contactos poner a su hijo como sacerdote, a su hija en un puesto importante. Había movido muy bien sus tentáculos políticos, pero al final le quitaron sus beneficios a él. Y él quería promover esta reacción como para poder figurar y nuevamente ser importante, pero terminó perdiendo la rebelión. Estas rebeliones no tuvieron el éxito que hubiesen esperado y por eso vamos a tener que esperar nosotros a las corrientes libertadoras. A ver, como te dije, la corriente libertadora del sur proveniente de Argentina tiene unos cuantos casos precisamente que nosotros tenemos que conocer previamente. Lo primero que tenemos que conocer, es que, a ver, lo primero que tenemos que conocer acá, muchachos y muchachas, es que Argentina se dio cuenta que su independencia era débil, Era débil. El problema de su independencia débil, es que ella podía ser aplastada en cualquier momento por la fuerza virreinal que venía desde el Perú. No te olvides que el Perú es el centro del poder político y militar español en América del Sur. Entonces Argentina decía, mi independencia es débil, mientras que el Perú me puede atacar en cualquier momento. Si yo espero que me ataque, me va a derrotar. Es mejor yo atacarla, derrotar a la fuerza realista en el Perú y consolidar mi independencia y de otras regiones también.
Intentaron pasar por Bolivia, como te dije, varias veces y fueron frenados. Así que ahora van a terminar buscando otra ruta, pasar por la cordillera de los Andes a Chile y de Chile hacia el Perú. Para eso se crea el llamado Ejército de los Andes, que va a ser liderado por parte de San Martín, que venía con la experiencia de pelear en España contra los franceses y que va a terminar siendo al principio recibido con cierto temor por parte de los criados argentinos, porque no sabían si podía ser un espía o un traidor, pero al final lo van a terminar reconociendo como un personaje leal a la causa de la independencia. San Martín va a tener que hacer una epopeya, va a tener que cruzar la cordillera de los Andes por una zona muy elevada, con tropas, carretas, caballos, alimentos, armas, municiones, pero si es que lograba hacerlo iba a tener una ventaja a su favor, que es el factor sorpresa. Nadie esperaría un ataque por ahí. San Martín llega a Chile y va a terminar enfrentando tres batallas. Chacabuco, ya donde gana, Cancha Rayada, donde las tropas realistas lo terminan derrotando, y tras esto, Chile proclama su independencia, a pesar que no ha ganado. La idea es generar ánimos para que la gente quiera seguir peleando. Y tras la batalla de Maipú es donde consolidan la independencia chilena. San Martín rechaza el cargo de gobernante que le querían dar en Chile y le propone a los chilenos que si lo quieren ayudar con algo, denle dinero, armas, alimentos para poder lograr la independencia peruana, que es de lo que depende la independencia argentina y Chile. En Chile, el gobierno pasa a manos de Bernardo O'Higgins y Bernardo O'Higgins logra convencer a los comerciantes de Valparaíso que financien las expediciones hacia el Perú. En estas expediciones tenemos dos. La primera, la del almirante Cochrane. Este personaje era un británico que había alquilado sus barcos de guerra en favor de los chilenos en su proceso de independencia, porque Inglaterra está muy metido detrás del proceso de independencia americana, porque quiere que América se independice de España, porque es un gran mercado al que ellos quieren entrar. Ahora, Cochrane va a ser nombrado almirante de la Marina chilena y él va a terminar realizando la primera expedición para literalmente botar a los barcos de la Fuerza Realista peruana, ya peruana, hacia el norte y que San Martín pueda entrar con sus tropas. En la segunda expedición, San Martín llega a Ica, desembarca en Pisco y donde forma su primer cuartel general. Es ahí donde tenemos que tomar en cuenta algo muy en claro. San Martín tenía muy en claro las ideas sobre la independencia del Perú. Para él, el Perú era la región más leal a la corona española. Y por lo tanto la independencia no va a ser tan fácil. Él planteaba, si va a haber una independencia en el Perú por acciones militares, la guerra va a ser muy violenta. Y esa guerra muy violenta va a terminar generando graves problemas. Graves problemas. ¿Qué plantea San Martín? ¿Qué plantea San Martín? San Martín plantea que la independencia del Perú tiene que ser una independencia negociada, pacífica, no violenta, ya no violenta. Porque si es violenta, muy violenta, la crisis económica que vendrá luego hará que la gente rechace la independencia y preferirá seguir estando bajo el mando del virreinato. Por eso, San Martín proponía como segunda característica no solamente una independencia pacífica, sino un gobierno de monarquía con un rey en el Perú, pero con un poder limitado a través de una constitución, una monarquía constitucional. Y lo tercero que planteaba era la no participación popular. No quiere blancos, no quiere negros, indios, mestizos, mulatos, ambos en la rebelión, porque no quiere terminar prometiendo cosas que no va a poder cumplir, porque se van a generar rebeliones como las que se generaron por parte de los indígenas en Argentina cuando se les prometió anularles el tributo indígena si participaban en la guerra y luego no se les cumplió. José Gabriel tenía esa idea de que la rebelión sea o que la guerra sea entre español y criollo, como él decía, español realista, criollo patriota, nadie más. Bueno, intentó negociar, se produce la conferencia de Miraflores, donde los representantes de San Martín pedían una independencia con monarquía constitucional y los representantes del virrey Pezuela terminaban hablando del respeto a la constitución de Cádiz, donde españoles y criollos son iguales y por lo tanto nadie te somete y no tendrías por qué liberarte. Como no hubo un acuerdo, San Martín comienza el plan B, que eran acciones militares, pero no una acción violenta sobre Lima. Lo que hace San Martín es el rodeo de la ciudad de Lima. San Martín envía a José Álvarez de Arenales, que aquí está su imagen, y este personaje realiza la expedición a la Sierra Central. Desde Ica se mueve a Ayacucho y desde Ayacucho hasta Cerro de Pasco para terminar frenando la llegada de tropas realistas desde Cusco hacia Lima. ¿Ya? En el camino hay un problema. Chilenos y argentinos que estaban con él, muchos desertan porque no soportan la altura, y él va a tener que pedirle a la población indígena que participe en la lucha de independencia y les tuvo que prometer la eliminación del tributo indígena. Con la participación indígena se logra ganar la Sierra Central, se frena en la batalla de Pasco al general O'Reilly y se toma este control. San Martín estaba en Pisco, Álvarez Henares en la Sierra Central, Cochrane toma el puerto del Callao y el Real Felipe, y San Martín se muda a Huaura, donde forma su segundo cuartel. Huaura es Huacho Guaral Chancay, ya la zona del norte de Lima.
y ahí va a terminar llevando cimarrones, ya esclavos que se habían escapado, prometiéndole su libertad, y se suma a él el batallón Numancia, un grupo de criollos militares realistas que ahora pasan al bando patriota o separatista o de la independencia. San Martín rodea Lima y los alimentos no llegan con facilidad a la capital. Los alimentos escasos y caros hacen que el pueblo rechace al gobierno y esto genera una reacción por parte de los principales oficiales realistas o españoles, que van a dar un golpe de estado contra el virrey Pezuela a través del motín de Asnapuquio y nombran o respaldan como nuevo virrey a José de la Serna. San Martín y la Serna se reúnen en la conferencia de Punchauca, en donde San Martín le propone una regencia momentánea, es decir, que la Serna sea momentáneamente, entre comillas, rey del Perú, ya, un rey momentáneo, con un secretario nombrado por él y un secretario nombrado por San Martín, y que San Martín iría a España a pedir a alguien de la familia Borbón para que sea el nuevo rey del territorio. La Serna no dijo ni sí ni no, déjame pensarlo, pero al final no hubo acuerdo tampoco. Cuando la Serna llega a Lima se encuentra con un grave problema. La población exigiendo alimentos, protestando en las calles por el tema de los alimentos que eran escasos. Se dio cuenta de que los alimentos no iba a tenerlo ni sus tropas, y esto podría ser que se pongan en su contra. Indígenas y negros que habían apoyado en la Sierra Central y en el norte a San Martín, ahora estaban avanzando hacia Lima porque quieren que se les cumpla lo que se les había prometido. Y la Serna dijo, acá ya no tengo nada más que hacer. Se fue hacia el Cusco con sus tropas y con muchos nobles y dejaron a Lima a disposición de la protesta. ¿Qué pasó en Lima? Los nobles de la ciudad, temerosos por lo que está pasando, le piden a San Martín que entre. San Martín pudo haber entrado hace tiempo, pero hubiese implicado una serie de acciones militares. Ahora San Martín entraba como el que iba a solucionar los problemas. Los nobles le piden a San Martín que por favor solucione el problema, que permite el ingreso de alimentos, pero que dos cosas, no me quites ni mis tierras ni mis esclavos. Y San Martín acepta. Día 15 de julio se firma la independencia en 1821, día 28 se proclama la misma. San Martín entra como un libertador sin utilizar ni una sola bala y toma el control de la capital. Luego de eso, San Martín, que quiere la monarquía constitucional, como ya te lo dije, va a establecer un nuevo sistema de gobierno llamado como el protectorado, que es un gobierno momentáneo, ya es un gobierno de tránsito para formar la monarquía constitucional que él deseaba. En este sistema de gobierno, ¿qué va a pasar? Dice acá hay medidas, se organiza el Estado. Se crean tres ministerios, el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro dato más a tomar en consideración, es que se va a terminar estableciendo la libertad de imprenta para que se publique lo que se quiera a favor o en contra del gobierno, porque ahora hay libertad, ¿ya? Porque hay libertad. Pero además de eso, San Martín va a terminar estableciendo otro punto importantísimo, que terminan siendo estas medidas sociales. San Martín, para poder calmar las tensiones que existían, San Martín eliminó el tributo indígena como había prometido, para evitar de que la gente lo llame traidor, y San Martín va a terminar estableciendo además de eso la ley de libertad de vientres. ¿Qué cosa era eso de la ley de libertad de vientres, profe? Los hijos de los esclavos, no se olviden de eso, los hijos de los esclavos, o los esclavos siguen siendo esclavos, pero el vientre materno está libre de sangre esclava y sus hijos nacerán libres. Entonces, eso mantiene aún la esclavitud, no solamente para el esclavo, sino en la práctica del niño hasta que tenga mayoría de edad, ¿ya? Así que los amos sigan viéndose beneficiados con esa medida. Otra cuestión a tomar en cuenta es que se va a terminar estableciendo esa institución, la llamada Sociedad Patriótica de Lima, que ha sido varias veces pregunta de la pérdida de examen de admisión general. La Sociedad Patriótica de Lima ya terminó siendo el espacio donde se reúnen los intelectuales y científicos más importantes del país de aquel entonces, supuestamente para publicar sus ideas en una revista, pero se terminó generando el llamado primer debate político nacional, encabezado por este personaje que es Bernardo Monteagudo, ¿ya? Negrito Vela, ¿ya? Intelectual de la corriente libertadora del sur. Monteagudo terminaba planteando ya que de acuerdo a la extensión del territorio y la poca preparación intelectual del peruano y la posición tan fidelista hacia la corona española, el mejor sistema de gobierno para el Perú era la monarquía, pero una monarquía con rey en el Perú con limitación en la Constitución. Él defendía esa propuesta como un nuevo sistema de gobierno para el Perú. Pero luego aparece alguien que comienza a criticarlo, el solitario de Sayán, José Faustino Sánchez Carrión, que consideraba que de qué sirve independizarnos si vamos a pasar de las manos del rey a las manos del rey de España a un rey en el Perú. Al fin y al cabo vas a seguir siendo como niños que te van a terminar cuidando y eso no termina estando bien. Por eso planteaba una república, un gobierno sin rey y con una división de poderes. Este debate entre qué sistema de gobierno tener, si monarquía o república, va a terminar siendo muy importante. Pero aparece un problema.
El ministro de Relaciones Exteriores fue enviado a Inglaterra para pedir un préstamo económico, ya, para el nuevo país independiente que éramos nosotros, pero también fue enviado para poder buscar un príncipe que sea rey del Perú. En Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, Rusia, Portugal, en todos lados lo chotean, incluso en la propia España, porque en Europa, tras Napoleón, se está viviendo la restauración del absolutismo y no querían apoyar un movimiento liberal independentista como el peruano. Pero acá la gente se molesta porque ¿qué me hacen generando un debate sobre qué tipo de gobierno voy a tener si están trayendo a un príncipe y español encima para que sea rey? Acusaron a San Martín de traidor. Quieres que un español nos gobierne, por eso no has votado al virrey de la Serna, por eso es que le quisiste poner como rey momentáneo, por eso es que no los has expulsado del sur, eres traidor. San Martín vino de una reunión con Simón Bolívar en la conferencia de Guayaquil, en donde Bolívar le dijo que iba a entrar al Perú porque San Martín no ha votado a los españoles y la independencia de América se encuentra débil. O sea, lo terminó acusando de no haber logrado precisamente la real independencia del Perú. Y esto terminó generando que acá lo terminen, repito, acusando de traidor y decidió irse del Perú. ¿Ya? Decidió irse del Perú. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a suceder a continuación es que San Martín, cuando lo nombran traidor, dijo, me voy, me voy, pero se fue formando primero el primer Congreso peruano. Del primer Congreso peruano, va a tener a abogados y sacerdotes como sus principales representantes y a la cabeza el presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro. Este Congreso tenía por tarea redactar la Constitución, ese era su objetivo, y en esa Constitución se debía establecer qué tipo de régimen de gobierno tendríamos. Por lógica, como acusaron a San Martín de traidor y él defendía la monarquía, se estableció la República. En una república hay poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. El poder judicial lo agarran los abogados, el poder legislativo, el sacerdote Luna Pizarro, y el poder ejecutivo, la presidencia, lo debía nombrar un grupo de militares, nobles y comerciantes. Pero como no se pusieron de acuerdo, formaron una junta gubernativa, un triunvirato, un gobierno de 3 personajes, cuya misión era expulsar a los realistas del sur y consolidar la independencia. Lamentablemente, no cumplieron su misión. Se formó la denominada primera campaña de puertos intermedios, en donde se debería hacer un ataque sincronizado de tropas atacando al sur donde estaban los realistas, pero lamentablemente cada uno se lanzó por su cuenta en momentos diferentes y de sincronización no tuvo nada y terminaron siendo derrotados en Moquegua. La derrota de esta primera campaña terminó generando que un oficial, un caudillo militar llamado Andrés de Santa Cruz venga a Lima y amenace al Congreso, ¿ya? O me votan esa junta gubernativa y ponen a Ribagüero como presidente o de golpe de Estado. Ante esa presión, Ribagüero es el primer presidente del Perú, se convoca la segunda campaña de puertos intermedios y va a terminar siendo un fracaso. Los realistas entran a Lima, el general Rodil toma el Real Felipe, la gente se muere de miedo, muchos rechazan la independencia que habían terminado juramentando anteriormente, ¿ya? Pero en el Congreso hay un problema, un grupo de congresistas que no estaba de acuerdo con Ribagüero, que había llegado por la fuerza, buscan su vacancia, ya buscan su vacancia. Y cuando Ribagüero se enteró de que lo querían vacar, él agarró la mitad del Congreso y se la llevó a Trujillo. Y el Congreso de Lima nombra a Bernardo de Tagle o el Marqués de Torre Tagle como gobernante del Perú. Y ahora tenemos 2 presidentes, uno en Lima y un en Trujillo, 2 congresos, un caos total. Y los españoles en Lima. Se preguntaron, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y Antonio José de Sucre, líder de la fuerza militar de Simón Bolívar, que estaba en el Perú, propuso a Bolívar. Bolívar se le propuso la llegada del Perú por parte de José Faustino Sánchez Carrión y él dice, ya, yo voy, pero solamente pido una condición, yo quiero que me nombren dictador. Es decir, ante la crisis que viene viviendo el Perú, denme todo el poder político y yo soluciono el problema. El Congreso le cede ese poder, pero Bolívar tiene un problema. Ribagüero y Torretale no lo quieren reconocer, es más, quisieron aliarse con el virrey de la Serna, traidores miserables, y él los logró derrotar, ya los logró derrotar, concentró el poder en sus manos como dictador. ¿Y ahora qué hace él? Restablece el tributo indígena, le cobra cupos a los hacendados para que den dinero para la independencia, moviliza un montón de gente, indios, mestizos, negros, mulatos, blancos, todos a favor de la independencia, y se van a terminar produciendo un par de enfrentamientos. Una batalla que nunca debió suceder porque solo las tropas se cruzaron en Junín, tropas o victoria que se tiene por parte de Simón Bolívar en esa batalla. Se llama la batalla Blanco sin humo porque se acordó no utilizar armas de fuego, en la cual España nos llevaba ventaja, pero los húsares de Junín, la caballería patriota, va a lograr vencer o hacer retroceder a la fuerza militar realista de esta batalla. Nosotros veníamos de esta batalla de Junín con el pecho inflado por la victoria y los realistas al contrario tenían problemas porque un oficial llamado Olañeta se separa
¿ya? De la fuerza realista, que no estaba de acuerdo con el virrey La Serna. Y eso debilita su fuerza militar, debilita sus ánimos y nosotros veníamos inflados por la victoria. Finalmente se produce la batalla y victoria en la batalla de Ayacucho, donde se consolida la independencia peruana y donde además de eso se consolida la independencia de América, porque una vez liberado el Perú, que era el principal centro del poder español, pues América lograba su libertad por completo. ¿Qué pasó a continuación? Ya que pasó a continuación, se firma la capitulación de Ayacucho, donde España reconoce que han perdido, donde reconoce que se van a retirar, y nosotros terminamos planteando entre varias cosas que vamos a indemnizarlos por los gastos que han tenido, lo cual es absurdo y no le pagamos porque no teníamos plata, pero va a generar problemas más adelante. Finalmente, van a haber otras acciones. La zona del Alto Perú, donde estaba el general Añeta, sucre la derrota y forma el país de Bolivia, ¿ya? Y por otro lado, Bolívar va a plantear ideas de integración americana como el Congreso de Panamá, donde buscó que toda Hispanoamérica, de México a Chile, se unan bajo su mando político, y establecer una unión económica, política, militar. Argentina y Chile estuvieron en desacuerdo y se separan del Congreso de Panamá. Y luego Bolívar crea algo donde sí puede tener dominio, la llamada Federación de los Andes, donde está la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolívar se nombra presidente vitalicio, va a tener un gobierno centralizado y dictatorial que no va a ser muy bien recibido por los grupos de poder de Colombia, Venezuela y Perú. Perú se separa de la Federación de los Andes en 1827 y a partir de ese momento viviremos el primer militarismo. Pero eso es algo que vamos a ver todavía la próxima clase. ¿Ok? Hasta ahí lo que teníamos que avanzar. Vamos a darte las claves de la semana para que puedas ir a tu receso. En la pregunta número 1, la clave es la A. En la 2, la clave es la D de dedo. En la 3, la B de besito. En la 4, la C de casa. Y en la 5, la clave es la A de avión. ¿Ok, muchachos? Como todas las semanas, hay que llenar una pequeña encuestita, ¿verdad?, de cómo has terminado recibiendo la clase. Así que ya saben ustedes cómo calificar. La siguiente semana tenemos que ver, si no me falla la memoria, historia universal, ¿ya? Si hemos visto el proceso de la Revolución Francesa, pues ahora nos corresponde ver las ideologías del siglo XIX, ¿ya? Así que vayan revisando eso. El liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo, el marxismo, ¿ya?, el anarquismo, ¿ya?, la Segunda Revolución Industrial y hasta la Primera Guerra Mundial, si no me falla la memoria, tenemos que trabajar, ¿ok? A ver, muchachos, quiero 30, van 29, ya uno más para poder retirarme. Perfecto. Entonces, la siguiente semana, muchachos, nos vemos en clase. Un abrazo para todos, cuídense mucho, sigan cuidándose del bicho que todavía sigue muy bravo. ¿Ya? Un abrazo para todos, cuídense mucho.